Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a nuestro canal de YouTube. Les damos la bienvenida, que podemos estar una vez más compartiendo la palabra del Señor. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos están viendo a través de este medio. Quiero compartir hoy una palabra específicamente para los padres, con respecto a lo que tiene que ver con la disciplina y con la educación de los hijos, para que usted tenga una herramienta para poder llevarlo a cabo y practicarlo en su hogar. Quiero compartir la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 4, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo vuelvo a leer, dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dos palabras importantes, ¿no? Dice que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces acá podemos ver en este tiempo, hermanos, que si esta pandemia algo nos deja ver a muchos, es que quizá cuando estamos normalmente sin este virus, muchos de los chicos iban al colegio, tenían alguna actividad, alguna recreación, alguna salida, y que ya no estaban tanto tiempo constantemente como están hoy en nuestra casa, con nosotros, aquellos que no están trabajando. Y hoy, al estar todo el tiempo encerrado en una convivencia, eso muestra también y refleja mucho el carácter de los niños. Entonces, acá podemos ver, darnos cuenta, siendo sinceros con nosotros mismos, de cómo estamos educando a nuestros hijos. Entonces, por eso, hermanos, esta palabra es para que usted pueda tener consejo y principios practicables para ponerlo por obra para sus hijos y también para su familia. Porque a veces pasa que cuando los chicos están en un estadio de alboroto y corren de un lado para otro, están inquietos, y más ahora que tienen que estar encerrados, esto genera a veces también un malestar dentro del hogar y también muchas veces dentro del matrimonio. Entonces debemos saber cómo corregir a nuestros hijos, cómo actuar en el momento que ellos no obedecen a lo que nosotros les hayamos mandado, y qué espera Dios que hagamos nosotros como padres. Así que bueno, yo siempre digo lo mismo, que los jóvenes de mañana son el resultado, serán el resultado de los niños que nosotros formemos hoy. Yo siempre digo lo mismo, que los hijos vienen como un vaso vacío, entonces lo que uno le da, eso es el fruto de lo que ellos después van a manifestar. Muchos niños son el reflejo de lo que son los padres, ¿sí? Hay padres que quieren buenos hijos, ellos siendo malos padres. Hay padres que quieren hijos obedientes, ellos siendo desobedientes. Entonces yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que hace un tiempo atrás, cuando estaba esta pandemia, se plantaban muchos arbolitos, ¿vio? En toda la ciudad. Y siempre a los árboles, yo cuando veía, tenían una varillita, ¿vio? Al costado, ¿vio? Y un precinto para que el arbolito, hasta que crezca y tome fuerza, sea sostenido por esa vara, ¿vio? Y en la vida de la crianza de los niños debe haber una vara que la palabra de Dios le llama la vara de corrección, ¿sí? Y eso es lo que es la manera disciplinaria que Dios nos deja en la palabra para poder ejecutar en nuestra casa, para que nuestros hijos se formen de la manera que Dios espera. Entonces, debemos de darnos a entender que el Señor ha dejado principios para todas las áreas de nuestra vida, y en este caso con respecto a la enseñanza y la educación de nuestros hijos. Por eso el sistema escolar no está preparado ni facultado para poder educar a tus hijos. La iglesia tampoco tiene la facultad para preparar a tus hijos, para educar a tus hijos. Sino los hijos se forman y se capacitan y se nutren en su carácter, su forma de ser, su moralidad y su manera de comportarse ante la sociedad dentro del seno del hogar. Entonces, más que nada, quiero compartir algunas palabras, voy a leer varios versículos
voy a ir rápido en varios versículos para poder adelantar, que dice el Señor con respecto a este tema y cómo poder ejecutarlo, ¿no? Mira lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Acá le está hablando a los padres, ¿no? Y acá le habla a los padres. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, dice. Y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Acá habla de que el Señor demanda que los padres tengan, primero deben tener el tiempo para, como bien dijimos el domingo pasado, el tiempo para poder aprender y tener el conocimiento de la verdad, de la palabra del Señor, para poder transmitir. Por eso la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, si en el corazón de los padres no hay principios del Señor, no hay mandamientos del Señor, no hay palabra de Dios, ¿qué le van a dar a los hijos? ¿Sí? Entonces la palabra dice en el libro de Colosenses que la palabra del Señor abunda en vuestros corazones. Entonces ustedes tienen que hacer esa pregunta. ¿Abunda la palabra del Señor en su corazón? ¿Usted está nutriéndose del conocimiento de la verdad del Señor? Y de lo que usted va aprendiendo se lo transmite a sus hijos también en ese aspecto de los principios. Quizás a los hijos nosotros no le leemos los proverbios ni la palabra de la manera que lo hacemos con los grandes, pero sí lo bajamos a un nivel que ellos puedan entender para que puedan practicar. ¿Sí? Usted puede decirle a un grande directamente que no debe mentir y al niño de otra manera diferente que ellos puedan apreciar y entender, enseñarle el mismo principio. De eso es lo que se trata. Mire lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Dos cosas, ¿vio? Acá dice bien claro, oye, hijo mío, dice la instrucción de tu padre. El padre en la casa cumple un rol sacerdotal. Debe tener la responsabilidad de aprender los principios y corregir a sus hijos y enseñarles la verdad. Y si no desprecies la dirección de tu madre, ¿sí? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y mira lo que dice el Proverbio capítulo 4 en el versículo 1. Dice, oí, hijo, dice otra vez, la enseñanza de un padre. Si usted ve, es repetitivo esto, dice, y está atentos para que conozcáis cordura, porque os digo buena enseñanza. Dice, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo delante de mi padre, y delicado y único delante de mi madre. Dice, él me enseñaba, dice, él me enseñaba, no dice el pastor me enseñaba, no dice en la escuela me enseñaban, ni los maestros me enseñaban, dice, él me enseñaba. Hay una conexión entre los padres y los hijos que deben transmitir los principios de la palabra del Señor. Ahora, usted no puede dar de lo que no tiene. Entonces, por eso es necesario que nosotros añadamos a nuestra fe la virtud del conocimiento de la verdad, para poder bajarlo al terreno de los niños, de los hijos que tenemos según la edad que tengan en su hogar, para que ellos puedan también aprender los principios de Dios, y de esa manera usted genera en los corazones de los niños un corazón que teme a Dios, no que tiene miedo de Dios, sino que teme a Dios, ¿sí? Entonces está formando para el futuro hombres que no se corromperán ante este sistema mundano. Mire lo que dice también 2 de Timoteo capítulo 13, para afirmar un poco más lo que estamos diciendo, capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14. Hoy voy a leer varios versículos para que usted tenga bien en cuenta lo que estamos hablando. Dice, mira lo que dice aquí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, dice, oiga bien la palabra, desde la niñez, dice, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y mira lo que dice el capítulo 1, verso 4. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo,
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Mire, Timoteo tenía un papá que era griego y la madre que era judía. Y la abuela y la mamá le transmitieron esa fe a Timoteo. Y dice que de la niñez él aprendió las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿de quién fue la responsabilidad ahí? ¿Quién fueron los que forjaron y formaron esa disciplina? Los padres, ¿sí? Los que son responsables. Dios les dio el derecho de la responsabilidad de educación, no al Ministerio de Educación Secular, ni tampoco a la Iglesia, sino a los padres, ¿sí? Por eso los hijos de hoy que estamos nosotros formando, mañana serán el resultado de lo que nosotros le hemos dado y le hemos sembrado en sus corazones. Por eso, hermanos, esta es una etapa que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo y saber que el Señor espera de nosotros que podamos disciplinar y enseñar a nuestros hijos, ¿sí? En lo que es la disciplina del Señor, lo que es el temor del Señor, para que ellos sean niños, ¿sí? Porque a veces uno tiene ese concepto errado, a veces, pero son niños, y como que son niños, tienen la licencia y el derecho de hacer lo que se le antoje, ¿vio? Puede comportarse mal, ser un maleducado, romper las cosas, ¿vio? A veces van a casa ajena y rompen las cosas, ¿vio? Tienen un mal comportamiento, dicen malas palabras todo el tiempo, ¿vio? Se viven peleando, son pendecieros, iracundos, todo bruto, ¿vio? Todo así. A veces hay niños que son más, más activos que otros, ¿vio? Y son hiperactivos, pero eso no quita que a ese niño se le pueda dar una disciplina. Hay otros que son más retraídos, cada uno tiene su carácter, ¿vio? Su forma de ser, pero hay que ayudarlos a madurar, hay que ayudarlos a crecer, ¿sí? Porque a veces uno ve, son niños, ¿vio? Y como que crecen solos, ¿vio? No, los niños hay que, mientras van creciendo, hay que darle el apoyo, como esa vara que estaba en el árbol, ¿vio? Hasta que vaya tomando fuerza, sus raíces, vaya estableciéndose en su carácter, en su forma de pensar y desarrollar su personalidad. Ahora, mucho de eso depende de los papás, ¿vio? Depende de lo que el papá hace. Mire lo que dice Proverbios capítulo 22, verso 6. Dice, instruye al niño en su camino, y dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso muestra que en todos los principios que nosotros pongamos en el corazón de nuestros hijos, cuando ellos fueren viejos no se van a apartar de él. Eso estará en su corazón. Por eso, hermanos, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a hacer el bien. Porque los hijos no vienen y dicen, es un angelito, ¿vio? Sí, empiezan a crecer y empiezan a hacer un montón de diabluras, ¿vio? Entonces, yo ahora tengo una bebé de 3 meses y, bueno, ella tiene sus caprichos, sus cosas, ¿vio? Bueno, yo la dejo porque es chiquita todavía, ¿vio? Pero después ya empezarla a meter en una disciplina y en una corrección para que ella no sea manipuladora, ¿vio? Entonces, en todas estas cosas uno lo tiene que hacer con amor, pero procurando el bien y pensando en el día de mañana. Porque hay niños que manipulan a sus padres y hay niños que toman el control de la casa, ¿vio? Hacen cualquier cosa, ¿vio? ¿Sí? Y a veces los niños cuando son así alborotados, medio rebeldones, ¿sí? Todo, ¿vio? Todo medio indio, ¿vio? Hacen una locura, hacen en la casa, ¿vio? ¿Sí? No respetan nada, traen grandes dolores de cabeza y a veces te traen conflicto en el hogar y en el matrimonio, porque ellos generan un ambiente, ¿vio? De desorden, de convulsión y de histeria colectiva, porque ellos están ahí, ¿vio? Además si son 2, 3, 4, ¿vio? Cuando son muchos es más complicado, ¿vio? Entonces nosotros debemos instruir a nuestros hijos en el camino, y la palabra nos da esa garantía que cuando ellos fueran viejos no se van a apartar de él. Y en instruir habla de informar, de poner reglas, normas de convivencia, límites y comportamientos permitidos y que deben ser con claridad. Nosotros estamos viendo a través de la pandemia, el gobierno dice, bueno, ustedes tienen licencia para salir tales, los esenciales. Ahora pueden abrir los negocios, los de cercanía. Ahora van poniendo normas, límites por causa de la pandemia. ¿Para qué? Para cuidar
para que la persona no se contagie. Bueno, con los hijos es igual, ¿sí? Tome ese ejemplo. Usted en su hogar, usted tiene que generar el gobierno y el dominio de su casa, porque Dios lo puso ahí, al papá como sacerdote y la mamá como la maestra. Entonces, debe usted ejecutar esa autoridad que Dios le dio. Hay padres que no ejecutan esa autoridad, ¿no? Se la pasan renegando con los chicos, se ponen mal. Bueno, lo más fácil es darle una paliza, darte cachetada, ¿no? Y cachetadas si la sacamos barata, ¿no? Porque a uno le agarran cualquier cosa, ¿no? Para que los chicos estén, bueno, ahora se calmaron, ¿no? Y si usted se da cuenta que de esa manera las cosas no cambian. Por eso el instruir tiene que ver con informar, ¿no? Si usted debe tener una manera de convivencia, ¿no? ¿Sí? Tiene que haber un plan de convivencia entre usted y sus hijos. Y el respeto debe ser mutuo, ¿vio? Dice, bueno, son niños, estos pibes, no son pibes, son sus hijos. Y la palabra dice que los hijos son la herencia de Jehová. Entonces nosotros debemos entender que el Señor lo que quiere de nosotros, que lleguemos a una convivencia con nuestros hijos de paz y de armonía. Ahora, eso tiene que ser establecido por los adultos en la casa. Usted tiene que poner normas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Bueno, acá voy a decir algo, pero por ahí veo, algunos ni los grandes cumplen, ¿vio? Pero yo digo, bueno, acá no podés mentir, tenés que decir la verdad, ¿vio? No se miente. ¿Sí? Suena el teléfono, ¿vio? Y agarra al niño el teléfono. Hola. Y lo llaman al papá. Y va a decir, no, decirle que no estoy, No está mi papá. ¿Sí? Y después le enseñan, no, vos no tenés que mentir. Pero le enseña a mentir. Entonces a veces hay una contradicción en lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Entonces eso trae confusión a los niños, no le trae claridad de cuáles son las normas. Usted tiene que establecer normas y pautas y límites dentro de la convivencia para que todos vivan en armonía, ¿no? ¿Sí? Si usted deja hacer a sus hijos lo que sea, le va a traer mucho sufrimiento cuando sea más grande. Porque bueno, ahora sí lo voy a agarrar, lo voy a sujetar, no, va a ser tarde, hermano. A los niños se les pone la varita de temprano, ¿vio? ¿Sí? Cuando más antes mejor, póngale la varita de temprano y ellos van a caminar y van a crecer como ese árbol, ¿vio? Derecho, ¿vio? Sí, hay otros que crecen para allá, ¿vio? ¿Pero por qué? Porque no tienen una vara de contención, ¿vio? No tienen un margen de convivencia, no saben qué pueden, qué no pueden, ¿vio? Hay padres que dicen, no, eso no se hace, ¿vio? Pero ya lo hizo, ya está. Nadie le dijo que estaba mal, ¿vio? Entonces, hermanos, nosotros debemos mostrar a nuestros hijos el camino correcto y enseñarles que hay una consecuencia entre obedecer y desobedecer, ¿sí? Entonces, cuando ellos ejecutan algo que está mal, porque primero se les puso una norma y se estableció una forma de convivencia, cuando infringen esa norma que ustedes pusieron como padres, tiene que haber un castigo por la consecuencia de lo que ellos desobedecieron. De esa manera se va formando en ellos el pensamiento y el carácter de que hay cosas que pueden hacer y hay cosas que no. Ahora, cuando todo es lo mismo, ¿yo? Y usted todo porque hay padres que son permisivos, bueno, son niños, ¿yo? ¿Sí? Después hay abuelas que son permisivas, bueno, son chicos, ¿qué van a hacer? Son chicos, ¿yo? Hay a veces abuelas que son permisivas, ¿sí? Y saben que los niños están haciendo algo malo y los cubren de sus padres, ¿no? Y a veces le da obstáculos para que el padre o la madre corrijan al hijo. Y lo que están haciendo, están malcriando a alguien y generando rebeldía en el corazón, ¿sí? Del niño, ¿no? Por eso, hermanos, nosotros debemos ejecutar actos que sean disciplinarios, ¿no? Hoy yo le digo, hermanos, los hijos nacen con una tendencia, a usted lo ve ahí todo inocente, me parece un angelito, ¿vio? Pero los niños nacen con una tendencia adámica, ¿vio? La tendencia en el niño que nace dice, bueno, nosotros somos todos cristianos y que nació cristiano. No, el niño no nace cristiano, ¿vio? Los hijos no nacen cristianos, aunque estén en una familia cristiana, los niños no nacen cristianos. Ellos van a tener que tener su etapa de conversión y van a tener que tener su etapa de encuentro con Dios también, aunque estén en una familia cristiana, ¿sí? Porque los niños nacen con la tendencia al mal, a la desobediencia. Entonces hay que enseñarle el bien para que ellos no desobedezcan.
Por eso esa es nuestra responsabilidad. Hay gente que cree que porque ellos van a la iglesia y llevan a sus hijos a la iglesia, creen que sus hijos son creyentes. No, hermanos, sus hijos tienen que tener un encuentro con el Señor, como lo tuvimos nosotros, y tienen que tener un nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, amados hermanos, tienen que practicar estas cosas, de ir mostrándole el camino correcto a los niños que tienen en casa. Miren, hay padres que, ¿cómo les puedo decir? Aman tanto a sus hijos, aman tanto, que a veces el amor es tan desmedido que ya llega a lo que se llama idolatría, ¿vio? ¿Sí? Hay padres que son idólatras de sus hijos, y cuando uno es idólatra de su hijo o de su hija, que la ama tanto, tanto amor tiene, que le termina cegando el entendimiento y no puede. Todos ven lo mal que se comportan sus hijos. Todo el mundo puede ver que sus hijos son unos indios, ¿vio? Que tienen un mal comportamiento, hacen cualquier cosa, ¿vio? Son desordenados, mal hablados, hacen de todo, ¿vio? Pero la mamá está enamorada de los hijos, ¿vio? ¿Sí? O a veces el papá, ¿vio? Entonces su corazón ya tiene idolatría, ¿vio? Por los hijos, ¿vio? Y es tanto el amor que tienen que permiten cualquier cosa, ¿vio? Entonces se convierten en padres permisivos y que son manipulados por los hijos, ¿vio? Ay, yo la amo tanto, entonces no, yo no le quiero pegar porque va a llorar, ¿vio? ¿Sí? Entonces no le voy a pegar, no le voy a dejar, le voy a hablar, ¿vio? Entonces le habla una vez, ¿vio? No hagas esto porque te pego. Y 2 veces, y sigue haciendo lo mismo, porque el niño ya sabe que no va a hacer nada, ¿vio? Entonces los niños, como son inteligentes, te toman de punto y después no terminan obedeciendo nunca, porque ya saben, yo ya sé que mi mamá me va a amenazar, pero no me va a decir nada, no me va a hacer nada, ¿vio? Entonces a veces los padres son tan amantes de los hijos que no disciplinan a sus hijos, ¿no? Miren lo que dice acá el verso 5, Hebreos 12:5, dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, si usted ama a sus hijos, los tiene que disciplinar. Tiene que haber una disciplina para sus hijos. Y hay tipos de disciplina, ¿vio? La mayoría de los padres disciplinan mal. Bueno, ahora vamos a ver ese ejemplo. Y si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Vio? Dice, la verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A ningún papá, amigo, yo como padre, a mí no me gusta disciplinar a mis hijos, o tener que pegar a mis hijos para que ellos obedezcan algo. Pero a veces la vara de la corrección, que la vara de corrección habla del castigo físico, es necesaria, ¿sí? No siempre, pero es necesaria. Mire, los actos de la disciplina no son para destrucción, sino son para la restauración y formación del carácter. Por eso los padres, amados hermanos, que aman a sus hijos de verdad y no son idólatras de sus hijos, deciden corregir a los hijos. Porque la disciplina está basada en el amor. Por eso dice la palabra que Dios al que ama y toma como hijo corrige, ¿sí? Y está fundamentada en el amor, no en el odio, ni en la bronca, ni en el enojo. Porque hay padres que corrigen a sus hijos porque están enojados, ¿vio? Lo sacó de quicio y fue y le dio una paliza, ¿vio? Y piensa que, bueno, que lo está educando, ¿vio? No, no está educando, ¿vio? Eso es una mala manera de corregir a los hijos. Por eso, si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, aunque usted no entienda y no crea, usted le está haciendo un daño a sus hijos, ¿sí? Mira lo que dice el Proverbio 13.
con respecto a la disciplina. 13:24, vamos a leer dos versículos para que usted entienda. Dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Vio? Si nosotros detenemos y evitamos el corregir a nuestros hijos, el educarlos, el disciplinarlos, dice la palabra que nosotros estamos aborreciendo a nuestro hijo. Dice, pero más el que lo ama, dice, desde temprano, lo que es corregir, es poner límite, hermano. A sus hijos usted tiene que ponerle límite, ¿vio? ¿Sí? Mire Proverbios 23, verso 13. Estos versículos debería anotárselo y ponérselo en la pared, ¿vio? Para que usted no sea permisivo ni permisiva con sus hijos. Ay, pero que amo tanto a mis hijos, yo cómo les voy a hacer eso. Bueno, mire lo que dice el verso 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, dice, no morirá. Lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol o de la muerte, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos ver que Dios sí pretende que nosotros como padres corrijamos a nuestro hijo, a nuestros hijos, ¿sí? Mire lo que dice Proverbios 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, dice, avergonzará a su madre. Si usted es un padre o una madre permisiva, lamentablemente sus hijos serán hijos que traerán vergüenza a su casa, ¿sí? Entonces debe usted en su corazón ser sincera con Dios, con el Señor, y ver si usted no tiene mucha idolatría en su corazón por sus hijos, ¿sí? Porque los que aman tanto desmedidamente a sus hijos no ven el mal que ellos hacen, ¿sí? Todos los vecinos, los de la escuela, toda la gente, todos se dan cuenta de la educación que tienen los hijos, ¿sí? Porque los hijos son el reflejo de nosotros, ¿sí? Entonces es importante que nosotros debemos, en este tiempo que están todos encerrados y que ahí se puede ver bien cómo se manejan los chicos, su carácter, su postura, sus actitudes, ¿vio? Como usted los corrige, aproveche este tiempo para corregir a sus hijos, aproveche este tiempo para educar, para formar. Yo creo que de aquí hasta el año que viene no van a tener clases, así que tiene hasta marzo del año que viene para poder trabajar con ellos. ¿Sí? Dice, no quiero, eso no. Después están desesperados, ¿no? No saben, ya lo quieren mandar. Y están por abrir una escuela, van a abrir la escuela en agosto, lo van a mandar al Chaco a la escuela, lo quieren en sus casas los hijos, ¿vio? No saben qué hacer, ¿vio? No, son todos unos locos, mi hijo, ¿vio? No, hermano, tenemos que nosotros trabajar en la disciplina y en la corrección de ellos para el beneficio de su crecimiento y de su futuro también. Otra cosa importante, que la disciplina sin ejemplo genera rebeldía, ¿vio? ¿Sí? Por eso los hechos gritan más fuerte que las palabras. Si usted le dice a su hijo que no haga tal cosa y lo ve que usted lo hace, entonces, por ejemplo, a sus hijos le dicen, no grites, no grites, y usted se la pasa gritando en su casa, obviamente que sus palabras quedan desvalorizadas cuando usted ejecuta sus hechos. Por eso yo le digo que la disciplina sin ejemplo genera rebeldía en los chicos. Pero si vos también lo estás haciendo, más los que son más grandecitos, ¿vio? Aquellos que tienen ya entrado en una etapa de adolescencia, que tienen, no sé, 13, 14, 15 años, ya son más grandes, vaya a convencerle con palabras nomás. Ellos son pamplinas, ¿vio? ¿Sí? No, usted tiene que demostrar con su ejemplo, con su carácter y su forma de ser, de que usted tiene a Dios y al Señor en el corazón y que usted es una persona diferente y que es un cristiano que alumbra, ¿vio? ¿Sí? Porque hay, mire, a veces pasa que hay hijos de creyentes que ya son más adolescentes, con 13, 14, 15 años, y saben lo que son los padres en la casa, ¿vio? Y dice, estos son unos hipócritas, y cuando entran a la iglesia se ponen la careta, ¿vio? De cristiano, ¿vio? Y por eso los hijos pues son rebeldes, son atrevidos, ¿vio? No quieren saber nada con el Señor, no les importan las cosas de Dios.
Y después viene el padre, ay, ore por mi hijo porque no quiere venir más a la iglesia, no quiere saber nada con el Señor. Y claro, y si ve el comportamiento que tienen los padres en la casa y que viven una vida como cualquier persona sin Cristo, y le exigen cosas que ni ellos hacen, ¿vio? Eso se llama hipocresía, ¿vio? ¿Sí? Entonces, uno debe ser sincero con el Señor, y todo lo que usted haga y de la manera que usted viva espiritualmente en su hogar, eso afecta la vida espiritual de sus hijos y afectará su fe y lo que ellos determinarán en su corazón por el Señor después. ¿Sí? Si yo sé que mis padres son unos desordenados, son rebeldes, hacen cualquier cosa, pasan hablando mal de la gente, son chismosos, mentirosos, ¿vio? Desobedientes, hacen lo que quieren, ¿vio? ¿Sí? Entonces, los niños observan y los niños en el observar aprenden, ¿vio? Entonces, hermanos, la disciplina sin ejemplo genera rebeldía en el corazón, ¿sí? Por eso no se puede castigar donde no hay instrucción, ¿sí? Eso es otra cosa que usted debe de aprender. Hay gente que la primera reacción cuando el niño hace algo mal, hay madres y padres que son medio violentos, ¿sí? Entonces el niño hizo algo mal, ¡pum! Cachetazo, ¿vio? Ya le dio, ni A le dijo, ¿vio? Ya le metió un cachetazo, ¿vio? Hay otra mamá que le agarran de los pelos a las hijas, ¿no? Le envuelven así y le empiezan a zamarrear, como trompo, ¿no? ¿Sí? Y son tan loquitas que la patada la agarran, ¿no? Y son hermanas, hermanas que dicen que tienen el Señor, ¿no? Y aman a Dios y todo, ¿no? Después está, ay Señor, y le agarró patada, ¿no? Todo, le dicen de todo, ¿sí? La maldicen, le dicen de todo, ¿para qué te tuve vos? Una desgraciada, ¿no? Hay padres y madres que son así. Entonces, hermanos, uno debe revelar su vida espiritual y realmente su comunión con Dios. Si no tiene una vida dual, ¿sí? Porque yo quiero que mis hijos sean los mejores hijos, que mis hijos agraden a Dios. Ahora, para que eso suceda, primero yo tengo que ser alguien que agrade a Dios. Primero yo tengo que obedecer a Dios. Primero yo tengo que amar a Dios. Por eso lo que decía el libro de Deuteronomio 6, ¿vio? ¿Sí? Que estas palabras estén en tu corazón para que las repitas. Ahora, si Dios no está en mi corazón, las cosas del Señor no están en mi corazón, eso no es fuerte en mi corazón, no es real en mi corazón, nunca lo voy a transmitir a mis hijos. Entonces, por más que yo haga fuerza para que mis hijos sean cristianos y sean espirituales, no va a pasar. Entonces, para que la vida espiritual de los hijos sea realmente importante y pueda uno ver fruto más adelante, comienza en lo que hacen los padres en el hogar. Vamos a dar un ejemplo. Miren, los que son niños pequeños, ellos no entienden ni de moralidad, ni de doctrina, ni lo que está bien, ni lo que está mal. Todo eso hay que enseñarle, ¿vio? Vamos a dar un ejemplo. Si hay un niño pequeño, no sé, niño por ejemplo de 1, 2 años, 3, que recién están ahí con su paso, ¿vio? Que se van agarrando, van tocando las cosas, otros ya caminan, ¿vio? Y hay un objeto ahí puesto que es de vidrio, como vamos a poner un jarrón, y lo tira y lo rompe. Viene el papá o la mamá y le da una paliza, ¿vio? ¿Por qué tocaste? No sé qué. ¿De quién es la culpa? ¿De la criatura o del padre? Del padre que no fue prudente, o la madre que no fue prudente en poner algo en un lugar que sabe que corre un riesgo con el niño de poder tirar, ¿sí? Porque el niño no sabe que esto está bien o está mal, lo que está haciendo, solo lo hace, ¿sí? Entonces ahí los padres deben ser lo más preventivos posible en lo que tiene que ver en el desarrollo de lo que es en su crecimiento. Por eso los niños pequeños, hermanos, hay que ir instruyéndole y ayudándole a crecer. Después de la etapa de los niños que tienen entre 5 y 10 años, ¿sí? Y a veces cuando hay hermanos, cuando son hermanitos, ¿vio? Si algo tienen que aprender los padres en esa etapa de la niñez, si algo el Señor me ha enseñado con mis hijos, que tienen diferencia de 2 años, 2 hijos varones, es a no hacer diferencia. ¿Sí? Nunca hacer diferencia entre los dos. Entonces, porque eso genera en el corazón algo que puede ser destructivo después, ¿vio? Como los celos, ¿vio? Entonces nunca tiene que hacer diferencia entre los hijos, ¿vio? ¿Sí? Yo recuerdo que a veces yo les servía la comida a algunos
y digo, bueno, y podría servir el vaso de gaseosa, ¿vio? Y a uno le ponía un poco y mientras le estaba sirviendo al otro, el otro iba mirando a ver hasta dónde servía, ¿vio? A ver si estaba igual que el que lo había. Entonces yo me daba cuenta que observaba, ¿vio? Pequeñas cosas, ¿vio? Que son detalles, ¿vio? Parece que a uno como papá puede pasar desapercibido, ¿vio? Una vez le di a uno en un plato de plástico y otro en un plato que era de loza, ¿vio? Y el más grande hizo un gesto como, porque no me lo dijo, pero yo entendí en su reacción que estaba mirando por qué le di en otro plato, ¿no? Y no le di en un plato igual que al hermano. Entonces, a través de esas cositas, yo pude darme cuenta que los niños son muy pendientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ahora tienen que ir a cenar y yo le doy una galletita, le doy a los dos lo mismo, ¿no? Si son 4 para uno, 4 para el otro. Cuando les sirvo algo, le doy a los dos iguales, ¿no? No hago diferencia entre ellos para que el vínculo que de su niñez tienen de unidad no se rompa, no tenga celo uno de otro. Eso es lo que hizo mal Jacob, ¿vio? Con los hijos. Dios vio que uno tenía un talento que sus hermanos no tenían, ¿vio? Que José tenía la capacidad de poder soñar y que se cumplía lo que él soñaba, ¿vio? Entonces, lo que hizo Jacob como padre hizo una diferencia. Separó a su hijo por causa de lo que él veía de Dios en él y le hizo una túnica de colores y la puso. Y eso es lo que generó odio, generó rencor, ¿sí? Hasta deseos de muerte y de generar un homicidio en la vida de su hermano por los celos, ¿vio? Entonces 11 hermanos que lo mandaba a pastar, a encargarse de las ovejas, y el otro lo tenía enseñándole de una manera diferente, ¿vio? Quizás en el corazón de Jacob no estaba la intención, esa intención no estaba en su corazón, de hacer un daño a sus hijos, pero inconscientemente generó en la vida de los hermanos el odio y el rencor, ¿vio? Por eso, si algo tiene que aprender como principio, nunca haga diferencia entre sus hijos. Ame a los 2, o 3, o 4, o los que tenga, siempre en la misma medida, ¿no? Porque hay padres que tienen preferencia, ¿vio? Y no se lo va a poder decir, este es mi hijo preferido, o esta es mi hija, pero no diga esas cosas delante de los chicos porque si tiene un preferido, guárdaselo por usted, pero no lo diga, ¿no? Porque eso puede generar un mal en la vida de los otros niños que oyen, ¿vio? ¿Sí? Los niños son muy susceptibles, ¿vio? Tienen que mantener siempre la misma vara para todos. Si disciplina a uno por alguna causa y están los dos metidos en el asunto, disciplina a los dos. No a uno disciplinarlo. Sí, yo conozco de padres que siempre se agarran contra uno, parece que tienen odio, ellos siempre se agarran contra uno y al otro le permiten todo, ¿vio? Esas cosas no se deben hacer porque generan en el corazón malestar, rebeldía, rencor y un montón de cosas, ¿vio? Y debemos entender también, ver en los niños, que no todos son iguales, ¿vio? Usted no puede tratar de la misma manera que trata a un niño de 10 años a uno que tiene 15, ¿vio? Entonces, quizás a un niño, la vara de corrección, usted puede tener una aplicación física, ¿vio? Quizás cuando son niños, ¿vio? Usted le pega un chirlo, ¿vio? Y esa es la vara de corrección, ¿vio? Pero ya cuando tiene 15 años no lo va a agarrar a trompada a los hijos, ¿vio? Hay padres que agarran a trompada a los hijos igual, ¿vio? Otra cosa que debemos aprender también con respecto a lo que es la educación de los hijos es no decir todo el tiempo que no, ¿no? Hay padres que, vos no, yo todo no, ¿sí? No se puede decir no porque se me da la gana y no, yo no tengo ganas, ¿puedo hacer? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Listo, ya. Pero no hay una explicación, ¿no? No, tiene que haber una explicación de por qué digo que no, tiene que haber una razón de por qué digo que no y un motivo de por qué digo que no para que él entienda. Entonces, a veces cuando a mis hijos me toca decirle algo, yo digo, mira, esto no, ahora no, y le explico la razón y la causa del por qué. Porque no es el momento, no es el tiempo, estamos en otra cosa, o lo que sea, lo que sea que esté sucediendo,
O sea, o tiene que haber una razón para decir que no. No porque no tengo ganas, o porque yo estoy, no sé, en otra, haciendo otra cosa, voy a decir que no. ¿Sí? Hay padres que están ahí con el celular, ¿no? ¿Puedo? No, ni sabe lo que está diciendo, ¿no? Y ya le dijo que no, ¿no? Para sacárselo de encima, no. Entonces, hermanos, debemos nosotros tener una conciencia de poder darle una explicación por qué decimos que no. ¿Sí? Hay que decir sí cuando sea apropiado, para que cuando digamos no y demos una lógica por qué no, sea aceptable ese no. ¿Sí? Cuando usted explique de una razón, está bien, te dicen los chicos. Los chicos no son tontos, los chicos entienden, hermano. Los chicos son inteligentes, ¿no? Entonces, hermanos, también acá quiero aconsejar a los que tienen niños más chicos, vamos a ir saltando de un lado para otro, para que usted vea cómo corregir, y hay cosas que no debe hacer. Mire, por ejemplo, vamos a un ejemplo. ¿Sí? Hay padres que, por ejemplo, cuando están en la iglesia, vamos a dar un ejemplo, están en la iglesia, en algún lado público, ¿no? Y el niño se empieza a portar mal, ¿no? Empieza a hacer, empieza a berrinche, ¿no? Y el niño que son unos artistas, ¿no? Saben manipular. Entonces, o lo lleva a comprar y quiere algo, o ve algo que le gusta y no le compró, se empiezan a revolcar por el piso, hacer un escándalo, un espectáculo, ¿no? Entonces el padre empieza a sentir el furor, el calor, ¿no? Y empieza a pasar vergüenza y lo que hace, lo amenaza, ¿no? ¿Sí? Lo empieza a amenazar, dijo, no, acaso que no tiene que tener esa costumbre de amenazar a los hijos. Porque hay padres que tienen esa mala costumbre, ¿no? Quieren educar al hijo cuando se está portando mal en un lugar público, a veces hablamos de la iglesia, y no es el lugar ni el momento para corregir al hijo. Los hijos se comportan en la iglesia y en la escuela como se le permite en la casa, ¿no? ¿Sí? Ese es el resultado. Lo que usted permita en su casa, mire, esto es así. En la educación, lo que usted permite en lo privado, también se va a manifestar en lo público. ¿Sí? Usted no puede tener unos locos en su casa, unos indios ahí, todos atarantados, desobedientes, y que sean obedientes cuando vienen a la iglesia o cuando van a la escuela. No, hermano. En todos lados se van a portar igual. Porque los niños no saben disfrazarse, ¿vio? Ellos se van a manifestar lo que son. Entonces no amenaza a sus hijos, ¿vio? Hay padres que le amenazan, por eso le digo, ¿vio? Ahora cuando lleguemos a casa vas a saber lo que te va a pasar. Y llegó a la casa y ¿qué le pasó? Nada, no le pasó nada. Entonces el chico, vamos, y va la próxima vez, hace lo mismo. Ahora cuando lleguemos a casa va a hacer, y vuelve a hacer lo mismo, porque el padre nunca cumple con las amenazas que hace. Entonces, son palabras nomás para zafar el momento, y el niño ve que no le pasa nada, ¿no? Que no hay una corrección de verdad, ¿no? Que solo se queda en palabras el papá o la mamá. Entonces, como no tiene una disciplina, su conducta no cambia, sigue siendo igual. Otra cosa que hacen los padres, hacen los padres también, con los que yo te hablo con los que son más pequeños, ¿no? ¿Sí? 3, 4, 5, 6, 7, que todavía son medio chiquitos, hasta los 6, más o menos esa edad. Hay padres que sobornan a los hijos, ¿no? ¿Sí? Se está portando mal. Si te portás bien, te voy a comprar un chocolate y una Coca-Cola. Un angelito se vuelve, ¿no? Le aparece la coronita al hijo. Y entonces el niño aprende a tener una buena conducta, no porque está siendo educado y disciplinado, sino porque está siendo sobornado, ¿no? Y eso está mal, porque ya le estamos enseñando algo que no está bien. No, él tiene que obedecer porque usted es su madre y su padre, y tiene una norma de convivencia con usted, donde usted va y le tiene que respetar. No porque usted le dé algo, no hay un trueque, un intercambio para que él pueda obedecer, ¿sí? Imagínese que el Señor me diga a mí, bueno, si vos me obedecés, yo te doy esto. Dios no hace eso con nosotros. Usted obedezca al medio y yo le voy a dar otra cosa. No. La obediencia es por amor y por respeto y por temor al Señor. Con los padres es igual, ¿sí? Entonces usted tiene que establecer
en la vida de los hijos estas cosas, ¿vio? No comprarle su conducta, ¿vio? Hay niños que se portan bien y le tienen una papa frita, un chupetín, un chicle, un caramelo, un alfajor acá por todos lados, lleno de golosina, ahí pasa un kiosco pibito, ¿vio? Ahí, para que pueda tener un buche lleno, ¿vio? Y no, pero después sigue siendo el mismo rebelde de siempre, el mismo desobediente y no se porta bien, ¿vio? Entonces, de esa manera no estamos educando, no estamos sobornando y malcriando, ¿vio? Por eso, como decíamos al principio, establecer una norma de conducta, que si esa conducta ellos no la respetan, si esa norma y pauta de convivencia ellos no la saben respetar en el hogar, que va a tener una consecuencia. Por ejemplo, usted tiene que saber de sus hijos, establecerle un horario de acostarse, ¿yo? ¿Sí? No puede haber niños que se acuesten a las 5 de la mañana. ¿Sí? Bueno, ahora estamos en pandemia, bueno, no, hermano, pero que tengan un horario más o menos normal, que pueden extenderse un poquito más los que son más grandes. Pero bueno, ahora yo me acuerdo a las 5 de la mañana, ¿sí? Mirando el celular ahí a las 5 de la mañana, y los ojos rojos y de nuevo. Entonces, en ese aspecto tenemos que ser responsables. Ver también qué es lo que ven nuestros hijos, qué consumen nuestros hijos, ¿yo? En la televisión, en el internet, los que son más adolescentes, más grandes, si tienen Facebook, las cosas que ellos ven, con quién hablan, con quién chatean, las amistades con que tienen, se mandan mensajes, todas esas cosas usted tiene que ver, tiene que estar pendiente de eso. Bueno, ya son grandes, no son grandes, son niños, todavía son niños y están bajo su tutoría, bajo su responsabilidad, mientras estén en su hogar, usted es responsable de ellos, ¿vio? Entonces, esas cosas que hay que verlas, porque hay niños que son niños todavía, 5, 6, 7, 8 años, y miran cosas en la televisión y en el teléfono que los padres no saben, ¿vio? ¿Sí? Algunos hasta llegan a poder mirar pornografía y los padres no se enteraron, ¿no? Porque los chicos son hábiles, son veloces, ¿sí? Hay muchos niños que mienten, ¿vio? Otros niños ven cualquier cosa, ¿vio? Ven películas de terror, cosas de fantasmas, dibujitos, ¿vio? Yo qué sé, ¿vio? De zombies, y después están llenos de pesadillas, perturbados, soñando mal, un montón de cosas. Y es porque ellos están alimentando su mente, ¿vio? ¿Sí? Están alimentando su mente de información y eso está generando en su manera de pensar, y después cuando ellos van a dormir, muchas de las cosas que les pasa es consecuencia de las cosas que ellos miran, ¿vio? A mí, por ejemplo, películas de terror no puedo ver. Yo miro una película de terror o una propaganda, no sé, 30 segundos, si yo le presté atención 30 segundos, lo más probable es que esa noche sueñe yo con eso. Entonces yo no puedo ver nada que ver con cosas de terror. Y yo ya soy grande, ¿no? ¿Sí? Enseguida los demonios me vienen a visitar, pero así es, enseguida. Entonces imagínense cuánto más los niños que son vulnerables en sus pensamientos, y ellos todavía están en un proceso que tiene una mente que no saben discernir entre lo real y lo virtual, y muchos tienen que ver con el tema de su imaginación. Entonces es una puerta abierta también para que Satanás comience a sembrar en el interior del niño temor, ¿vio? Y otras cosas más, ¿no? Porque hay cosas que entran por esta ventana, que es la que la gente o los niños miran, consumen, ¿vio? Entonces en ese aspecto tenemos que tener cuidado y tener una norma, ¿vio? Tampoco poder permitirle, porque hay niños que están con el internet todo el día, ¿vio? Tienen la Play y están con la Play. ¿Qué? Y están idiotizados ahí, ¿vio? Porque es más fácil eso, tener los chicos ahí aislados, sin molestar, para que uno pueda hacer lo que quiera hacer, ¿vio? No es que sea malo que ellos tengan un entretenimiento, pero todo lo que es en exceso le va a generar un perjuicio. Entonces debemos ser prudentes en ese aspecto y darle como una pauta de tiempo. Bueno, de tal hora a tal hora puedo hacer tal cosa, hacer tal otra. Yo sé que para algunos es dificultoso porque lo único que tienen es eso, porque los niños viven en un ambiente chico. Entonces es una manera de mantenerlo distraído, ¿no? Pero piénselo esto, que usted tiene que ser, que usted es tutor, ¿vio? Y tiene que ver
lo que los niños están haciendo, ¿vio? Ahora, si usted establece en su casa, en su hogar, un vínculo de normas para que los niños convivan con usted, y si ellos no son obedientes, son rebeldes, hacen lo que quieren, usted debe establecer una disciplina en el hogar. Y acá vamos a ver cómo corregir a los niños. Mire, la mayoría de los padres, todos hemos cometido errores como papás. Entonces el niño hace algo mal, la reacción es el golpe, ¿sí? La disciplina física, ¿vio? Que la disciplina física es la vara de la corrección que habla la palabra, ¿vio? Por eso dice que por más que si nosotros al niño, dice la vara de corrección dan sabiduría al muchacho, no, esta no es, Pedro ya, 24, dice el 23:14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, ¿vio? Dice, no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá, ¿sí? Y acá habla de una vara literal, ¿no? No algo alegórico, una vara literal, ¿sí? Una vara que eso infligía un dolor en el cuerpo, ¿sí? Pero en lo que tiene que ver con la disciplina del Señor, la vara de la corrección se usa, o vamos a decir la disciplina física o el golpe físico con vara se usa, es el último eslabón de la disciplina, no es lo primero, ¿sí? No es el niño se porta mal y enseguida un cachetazo, lo agarran el pelo, las patadas, no. Primero tienen que ir para establecer una pauta en la disciplina, ir viendo rasgos del comportamiento del niño a medida que ustedes van aplicando normas de disciplina. Por ejemplo, el niño se porta mal, le saca un privilegio. Bueno, hoy no vas a jugar a la play, no hiciste caso. Y ver cómo reacciona el niño con respecto a eso. Si sigue haciendo lo mismo, le van cortando libertad y le van sacando cosas que a él le gusta o a ella le gusta hacer. Y si sigue en la rebeldía, en la desobediencia, bueno, ahí sí tiene que aplicar el castigo físico, ¿vio? Que siempre el castigo físico debe ser, oiga bien, en privado, nunca delante de sus hermanos, nunca delante de otros y nunca debe ser tampoco públicamente, ¿sí? Hay papás que les pegan a los hijos en la calle, en la plaza, en la escuela, en cualquier lado, pero no les importa nada, ¿no? Entonces, usted debe aplicar la disciplina física siempre en privado, no los hijos en privado. Y cuando hablamos de disciplina física y habla la palabra de la vara de la corrección, la vara es vara, ¿sí? Una vara, ¿no? No es un garrote, ni una cuchara, ni un cepillo, ni un palo de escoba, es una vara, ¿sí? Que inflige dolor, pero no lastima, ¿sí? Por eso hay padres que lo que hacen, golpean tienen hijos que ya son más adolescentes, lo agarran a golpe de puño, patada, mamás que agarran a las hijas de pelos, los insultos, todas esas cosas. Miren, la disciplina tiene que ver con sancionar algo que alguien infringió una ley, ¿sí? Entonces, cuando se establece una disciplina física y se excede y se pasa a la violencia física o verbal, ya no es disciplina, ¿sí? Eso se convirtió en un maltrato, ¿sí? Entonces ustedes deben de separar y entender qué es maltrato y qué es disciplina, ¿sí? Hay padres que están maltratando a sus hijos y no lo están disciplinando, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos una sanción de disciplina es porque ellos rompieron una norma establecida, ¿sí? Y lo que trata de hacer la palabra del Señor al enseñarnos de esto es que el castigo, la disciplina, es aplicar una justicia por algo que se ha desobedecido. Y mire lo que dice el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, y esto le hablo a los padres, a esos padres que son medio nerviosos. Ay, lo que me sacó y lo agarró a los palos. No se saque, que es en su molde, tranquilo. Si está sacado, no tome ninguna decisión. Si está sacado, no corrija a sus hijos sacado.
porque no servirá para nada su disciplina. Al contrario, va a generar un mal. Miren, Santiago 1, versículo 20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Cuando usted, hombre o mujer, papá o mamá, está irado, no corrija a sus hijos, porque lo va a lastimar. ¿Sí? Sí, yo he conocido un caso de un papá que estaba tan enojado con el hijo, porque el hijo hizo algo mal, que era el niño de 6, 7 años, le terminó quebrando el brazo, ¿sí? Lo agarró tan mal que lo quebró, ¿sí? Le hizo zafar el brazo de su lugar. Pues como uno actúa en la ira, pues hay papás que están cargados, vienen ya con problemas, tienen problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo y vienen cargados. El hijo dijo algo, hizo algo, pasó algo en alguna situación y saca toda su bronca ya que viene, la carga que tiene, y entonces se descarga con el hijo, ¿sí? Entonces, Dios no quiere que nosotros actuemos de esa manera, porque si usted saca su ira golpeando a su hijo o a su hija, va a crear odio, resentimiento, rencor y se van a volver agresivos y rebeldes. Y primero en contra de Dios también, ¿sí? Porque hay niños, y más los que son adolescentes, que a veces son golpeados por los padres o por la madre, no entienden cómo su madre cristiana o su padre cristiano actúan de esa manera, ¿no? Y después se sientan en la iglesia con cara de póker como si fuera que son santos, ¿no? Entonces, tenemos que ser sabios y entendidos para manifestar lo que es la disciplina del Señor. O si usted tiene un hijo o una hija y ya es adolescente, ya más grande, a ese tipo de niños, o porque todavía son niños con 15, 16 son niños aunque están creciendo, usted tiene que establecer un diálogo con ellos. Ahí ya no puede haber vara de corrección, ahí ya no puede haber golpe físico, ¿no? Usted tiene que respetar a sus hijos. ¿Por qué no golpear? Porque, mire hermano, los niños, tanto como los adolescentes, son almas, ¿sí?, que Dios nos puso en nuestra mano, ¿no? Mire lo que dice el Salmo 127. Salmo 127, si ya vamos a ir terminando. En el versículo 3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. ¿Vio? Dice que los hijos son herencia de Jehová y cosa de estima del fruto, como saetas en manos del valiente. Ahora, ¿quiénes son los valientes? Los padres. Ellos son los que tienen que formar y forjar a los hijos para enviarlos, ¿vio? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aplicar esta disciplina. Primero, llenarnos nosotros del conocimiento de la verdad y del propósito del Señor para con nuestra vida, estar alimentados de la palabra, del conocimiento y de los principios del Señor para poder transmitir a nuestros hijos. Otra cosa también que pasa mucho con los padres y los hijos, ya que están en una etapa de adolescencia, están los padres que son críticos, ¿no? ¿Sí? Hay padres que siempre tienen este léxico y dice, ¿por qué siempre? ¿Por qué nunca? ¿No? Siempre la palabra es nunca, vos nunca haces nada, vos siempre estás haciendo macana, vos no, siempre la misma palabra, ¿no? Y eso es una exageración, ¿vio? Porque puede que hayan hecho la cosa 1, 2, 3 veces, pero no es siempre, y tampoco es nunca, ¿vio? ¿Sí? Es una exageración y toda exageración es una mentira, ¿vio? Entonces, por eso en este tiempo, con los niños que son adolescentes, tiene que ejecutar un diálogo, ¿sí?, una conversación. Usted pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que charló con sus hijos o con su hija, si que ya es adolescente? No en la comida, ¿no? Una charla entre la mamá y la hija, o el padre y el hijo. ¿Tiene usted una charla? ¿Sí? Porque hoy el diálogo en la familia se rompió por causa de todo este sistema virtual. Cada uno con su celular, mirando su celular, no hablan, ¿no? ¿Sí? Entonces, usted habla con sus hijos, tiene una charla con su hija, ya que está creciendo, que es más adolescente, ¿sí? O solo tiene críticas, ¿sí?
Hay padres que son muy severos cuando los hijos estudian, ¿vio? Como que ellos no pueden equivocarse, les sale mal una prueba, una nota, viene al día del juicio, ¿vio? Los tratan mal, los maldicen, los golpean. Entonces como que ellos no tienen margen de error, ¿vio? Entonces eso está mal, hermano. A veces son padres muy exigentes, ¿vio? ¿Sí? Cuando a ellos nadie le ha exigido nada. Entonces de esa manera Dios no quiere que nosotros criemos y eduquemos a nuestros hijos, ¿sí? Otra pregunta más, hágase esta pregunta usted. ¿Usted a sus hijos cuántas veces le dice que los ama? A sus hijos que ya van creciendo como papá, ¿sí? O como mamá. ¿Cuántas veces le dice a su hija a usted que le ama? Usted como papá, ¿cuántas veces le dice a sus hijos que le ama? ¿Sí? Ya se va perdiendo ese léxico, ¿vio? Porque a veces uno dice, ay, te amo, y muy cariñoso con los más niños, ¿vio? Con los más bebés, ¿vio? Pero los otros que ya son más grandes también son hijos, también tienen sentimientos, también piensan, también sienten, también se duelen, también tienen cosas en el corazón, también tienen sueños, tienen deseos como usted. Y sobre todas las cosas también son hijos de Dios. Por eso le digo que son almas, ¿vio? Ellos son almas. Y su cuerpo, le digo a aquellos padres que golpean a los hijos, su cuerpo es templo del Espíritu Santo igual que el suyo. Entonces, de aquí en adelante tenga mucho temor del Señor con lo que usted hace con sus hijos en un tiempo que tiene que corregirlo. Corríjalo de la manera que Dios espera, ¿sí? Entonces, hay padres que conviven con los hijos, pero no tienen una demostración afectiva con los hijos. Ama a sus hijos, dígale que les ama a sus hijos, abraza a sus hijos, comparta con sus hijos. Eso hace bien al corazón de los hijos. Con los jóvenes, los más adolescentes debemos dialogar, tiene que dialogar muchas cosas, ¿vio? ¿Sí? Y yo digo algunas cosas, ¿vio? Un ejemplo, ¿vio? Sistema mundano, del sexo, del noviazgo, del humanismo, todas las cosas que están pasando en el mundo. Usted debe ayudarle a entender y prepararlo para el mundo que se viene, ¿sí? Porque nuestros hijos van a conocer al Señor si nosotros hacemos la parte que nos corresponde, nosotros como padres. Amemos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, pero de una manera que sea sincera delante del Señor y sincera delante de ellos. Que nosotros no nos comportemos como cristianos dentro de la congregación o cuando estamos en un ambiente con gente cristiana o con cristianos, ¿no? No, usted tiene que ser sincero. Ponga pautas de convivencia para su hijo, para sus hijas, para vivir en el hogar. Usted tiene que ejecutar el dominio, el gobierno sobre su casa, porque es lo que Dios nos mandó a nosotros, al padre como sacerdote, a la madre como maestra del hogar. Es la responsabilidad de transmitirle los principios y los mandamientos del Señor a una manera que ellos entiendan, ¿no? Enséñele a no mentir, a ser personas íntegras, a vivir siempre con la verdad. Enséñeles a tener una buena conducta, un buen comportamiento. Nuestros hijos nos ven diariamente y nos leen como somos nosotros. Si habría que hacerle una pregunta a sus hijos, a los que ya son más grandecitos, sinceramente de corazón, y que ellos digan qué ven de nosotros, muchos nos quedaríamos con la boca abierta, porque nos daría vergüenza lo que nuestros hijos dirían de nosotros. Así que, amados hermanos, quiero leer el último versículo para terminar. En Jueces capítulo 2, versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mire, hermano, usted en su casa está gestando una nueva generación que se está levantando. Ellos levantarán el nombre del Señor en alto o aborrecerán al Señor. Una de dos. Mucho tiene que ver lo que nosotros como padres hagamos en este tiempo por ellos. Así que, amado hermano, yo les ruego en el nombre del Señor que estos principios, escuche esta palabra si puede 1, 2, 3 veces en otros versículos, piense, medite en esto, en el trato que usted tiene con sus hijos, la relación que usted tiene con su hija, con su hijo, con aquellos que ya van creciendo, son más adolescentes. Debe usted
tener un margen de convivencia y amar a sus hijos con todo su corazón. A veces pasa que hay hijos que tuvieron mala experiencia con su madre y con su padre y aborrecieron tanto esa relación, ¿vio? Que después ellos terminan convirtiéndose en lo mismo, ¿vio? Pero el Señor puede cambiarlo todo, ¿vio? Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, en los principios del Señor, vamos a ver el fruto y el resultado de que nuestros hijos sean hijos con temor en el corazón del Señor y que puedan obedecer al Señor. Entonces, depende de lo que nosotros hagamos hoy, en este tiempo, como padres. Aproveche esta pandemia para tener una buena relación con sus hijos, con sus hijas, aquellos que tienen hijos, niños y adolescentes, establezca y afinque su relación con ellos, el diálogo, la conversación, la confianza, para que pueda haber el fruto más adelante de lo que usted está invirtiendo en este tiempo, es para bendición y para provecho de la vida de ellos mismos. Así que, hermanos, vamos a hacer una breve oración y darle gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor mío, esta tarde. Bendigo a mis hermanos y a mis hermanas, te pido que nos ayudes, Señor amado, que nos ayudes a nosotros como padres, Señor mío, a poder educar, disciplinar, Señor, corregir, instruir a nuestros hijos, Señor mío, en este camino, Señor amado, y no solo en este camino, sino a tener vidas íntegras, Señor amado, con temor en el corazón, Señor amado, de tu presencia, Señor mío. Que puedan, Señor, ver en nosotros un ejemplo, Señor mío. Ayúdanos que ellos vean en nosotros un ejemplo, Señor, que no seamos personas de doblez, de hipócritas, Señor mío, que vivamos de una manera en la iglesia y de otra manera, Señor, en casa, Señor mío, sino que podamos ser obedientes, Señor amado, y de una sola cara, Señor mío, que podamos ser personas que realmente manifestamos, Señor mío, y podemos realmente reflejar tu carácter, Señor mío, tu forma, Señor mío, en nuestro corazón, Señor amado. Ayúdanos, fortalecernos, Señor, vivificar nuestro corazón, Señor, danos fuerza, Señor amado, para poder practicar tu verdad, Señor mío, y que esta palabra sea de provecho, de bendición, Señor mío, para todos los papás, Señor mío, y aquellos que no tienen hijos, Señor, que en este tiempo ya comiencen a aprender, Señor amado, para el tiempo que viene por delante, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Bendice a los hermanos y las hermanas, guárdalos, cuídalos, Señor mío, todos aquellos que salen a trabajar en el día de mañana, Señor mío, tu protección esté sobre su hogar y sobre su propia vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, le damos gracias a todos, Señor, que esta palabra sea de bendición, de provecho. Medite en esta palabra, mire su corazón hacia adentro y prepárese y prepare también a sus hijos para tener una buena relación, una buena convivencia en el hogar. Que el Señor los bendiga y nos veremos en el próximo video. Bendiciones.